regreso en Cátedra Médica. Hoy conversamos con el doctor Luis Oscar Báez, quien es médico deportivo, regenerativo y nutriólogo. Y vamos a estar hablando de lo que como en Semana Santa puede afectar mi salud. Buenos días, doctor. Gracias por acompañarnos en la entrega de Cátedra Médica del día de hoy. Buen día. Muchas gracias por tenerme aquí. Perdón. Bien, doctor, sabemos que en Semana Santa, al igual que ocurre en Navidad, por ejemplo, la gente se da el permiso de excederse un poco con el tema de la alimentación. Hay tradiciones culinarias que tienen una asociación con la época y hoy pues nosotros queremos hacer esa orientación a quienes nos escuchan para que usted pueda disfrutar de este asueto, de estas vacaciones de la mejor manera y no tenga que terminar en una emergencia de un hospital con una intoxicación o con un tema de salud que pueda ir un poquito más allá. Por eso este programa del día de hoy iniciar, doctor, hablando de, sabemos cuáles son las tradiciones culinarias, pero recapitular de qué regularmente come la gente que puede llevarlo a una emergencia del hospital en estas fechas. Bueno, empezando con lo que se come aquí, o sea, durante Semana Santa, que viene siendo mucho pescado, bacalao, arroz y la famosa habichuela con dulce, Sí. que, vienen trayendo problemas. Y encima de eso le agregamos lo que es el alcohol. Sí. Entonces tenemos dos diferentes tipos de intoxicación ahí. Puede ser ya alimenticia o por intoxicación de alcohol. Entonces hay que tenerle mucho cuidado con eso porque el pescado, sea mero, sea salmón, bacalao, que todos son salados, pero especialmente el bacalao, eso puede subir la presión a alguien muy fácil, especialmente si esa persona padece de esa condición. También están el alto contenido de carbohidratos, como el arroz, la yuca, esos tipos de carbohidratos, pues también puede subir el azúcar. Si alguien es diabético, también hay que tenerle mucho cuidado a eso. Y encima de eso le tiramos el alcohol, que obviamente es algo que puede traer muchos problemas a la hora de estar disfrutando en familia, ya sea por problemas emocionales o pueden coger un vehículo y causar una tragedia. Y encima de eso le tiramos la famosa habichuela con dulce, que ahí eso es para rematar. Una bomba de una combinación fatal, doctor, pudiéramos decir. Definitivamente. Y con el tema del alcohol, por ejemplo, y lo veíamos en las festividades navideñas, que tuvimos mucha intoxicación por alcohol en los menores de edad. Entonces, en Semana Santa también ocurre lo mismo, que hay mucha exposición al consumo de bebidas alcohólicas en menores de edad en estas fechas donde pareciera que tenemos permiso para todo. Entonces, es importante poder hacer esa aclaración del impacto que puede tener ese consumo de alcohol, no solamente en esa intoxicación que presenta al momento, sino a largo plazo en un organismo que no está listo para consumir este tipo de sustancias. Es la realidad y yo diría, en mi opinión profesional, no personal, pero profesional, ningún organismo está listo para consumir alcohol o tolerarlo. Sí, cuando uno llega a una mayor edad de adulto ya, tiene el organismo un poco más apto para poder procesarlo, pero no podemos decir que hace menos daño, hace el mismo daño. Claro. Lo único que va a afectar a uno más que a otro por la propensidad y la susceptibilidad de su sistema. Pero definitivamente hay que tenerle mucho cuidado a eso, incluso con el alcohol adulterado. Ay, sí. Que entonces, es otro capítulo. Sí, otro capítulo. Que Pero como no se lleva mucho control de lo que es el alcohol, entonces los jóvenes tienden a buscarlo por otras vías. Y entonces usualmente son lo que son adulterados y dan un efecto mucho más fuerte, mucho más tóxico y puede traerle problemas y llegar a parar en una emergencia que van a estar sobrecargadas este fin de semana. Sí. Lo puede tener seguro. Mejor evite. Claro, ¿no? Y lo que hablábamos en el bloque anterior, doctor, de que nuestro personal, tanto personal de salud como personal de socorro, está agotado y lo que nosotros, ¿cómo podemos recompensar esta labor que ellos han estado realizando en estos últimos días? Pues con prudencia, y prudencia no es solamente el tema del tránsito que lo conversábamos en el día de ayer, sino también nuestros comportamientos con lo que comemos, con lo que tomamos, con las cantidades, porque, y lo conversábamos fuera del aire, doctor, la gente sabe lo que viene después de una ingesta
masiva, Exacto. de este consumo excesivo de habichuelas con dulces. Porque no es que usted se coma un vasito de habichuela con dulce. El problema es que la gente se pasa de la Tazas y raya. Y tazas. entonces, y la gente sabe lo que viene después y hace chiste con lo que viene después. Sin embargo, Así es. puede que usted tenga un malestar momentáneo, pero para otras personas puede que llegue una condición importante de salud con la que tenga que lidiar el resto de su vida por ese descontrol en estos días. Definitivamente. Estamos hablando de un tema de gula. O Exacto. sea, y estamos en Semana Santa, que es Ujú, un poco irónico, ¿verdad? Muchos clamamos creer en el Señor y que somos religiosos, católicos, lo que sea. ujú, Pero específicamente mis amigos católicos que creen que la gula es un pecado mortal, ujú. estamos hablando de que esto lo cogemos a chiste. Como que Sí, no, eso no es tan serio como todo lo otro. Y sí lo es. No podemos juzgar a una persona porque consume mucho alcohol cuando uno lo que está haciendo es lo mismo, pero con otra sustancia, por así exacto. decirlo, que es la alimentación y la comida que se está consumiendo. Claro. Entonces hay que tener mucho ojo con eso, mucho cuidado. Además de las habichuelas con dulces, que sabemos que provocan un malestar a nivel gastrointestinal, que ya la gente lo conoce, pero indistintamente pues consumen sus habichuelas con dulces. ¿Cuáles otros alimentos de los que se consumen tradicionalmente en esta fecha pueden provocar malestar en la gente de consumirlos en exceso o no verificar que estén debidamente cocidos, debidamente desinfectados y demás? Bueno, como estábamos mencionando, los pescados, porque Ujú, tratamos de evitar la carne en esta época, la gran mayoría de la población, entonces consumimos pescado, pero el pescado, si no se cocina bien, si no se guarda bien, pues puede haber mucha intoxicación por esa parte, específicamente cuando se come en establecimientos de las playas y donde están vendiendo en ujú. las calles por afuera, porque las moscas van y le Sí, gusta andar por ahí, se paran encima del pescado, ese pescado está expuesto al aire libre, al sol, muchas horas antes de ser cocinado y pues le puede traer un problema de intoxicación en cuanto a eso. Yo diría que el pescado es uno de los mayores en esta época por la delicadeza que hay que tener al momento de cocinar el pescado. o sea, doctor, que esa gente que tiene la costumbre de comprar pescados en las carreteras, por ejemplo, que vemos Ujú, vendedores en las así es, carreteras y está ese pescado ahí expuesto a toda esa contaminación, todos esos vehículos, todos los gases así que es. emiten, no debería usted comprar pescado en la carretera ni otro tipo de cosas. La gente, por ejemplo, la Exacto. gente que va hacia el Cibao, que ahí aparece una batata asada riquísima, ¿deberíamos Ujú. evitar eso, doctor? Yo diría que sí, en mi opinión profesional. Ujú. No, yo soy humano, he comido en esas paradas también. Esa batata, Esas doctor. batatas son buenísimas, sí, entiendo. Pero hay que tener cuidado con eso, porque si una persona, si usted se conoce y Ujú, sabe que tiene una propensidad a sufrir de gastroenteritis o ujú. repeticiones gastrointestinales a repetición, o sea, hay que crear más conciencia y prudencia al momento de consumir alimentos que pueden dañarle el fin de semana a usted y a su familia. Porque tienen que cargar con usted para un hospital y tienen que quedarse ahí con usted en la sala de emergencia y entonces le causa mucho inconveniente a todos, no solamente a usted. Doctor, esto que estamos hablando en este momento, pues aplica para la gente que vacaciona quizás en casa de un familiar o que decide quedarse en su casa y pasar este asueto tranquilo. Pero hay gente que se va a hoteles, por ejemplo, Sí, y allí usted no tiene opción de elegir los alimentos, comprarlos, verificar que no se hayan expuesto a contaminación. Usted se va a comer lo que le sirvan allí en estos hoteles que así son es. todo incluido. ¿Qué tipo de cuidado puede tener la gente cuando va a vacacionar en estos días a hoteles para que lo que como no termine llevándome a la emergencia de un hospital? Bueno, ahí se complica la Se cosa, complica. se complica mucho la cosa, porque ahí toda la comida la preparan atrás, en la Sí, cocina. Uno no sí. está viendo cómo están, por ejemplo, lavando los vegetales, la lechuga, cómo están manejando las carnes, las proteínas. A veces, por la alta producción que tienen que tener ellos, por la alta cantidad de personas que están vacacionando ahí en ese hotel, tienen que estar cocinando una carne y con esa misma mano que tocaron esa carne cruda, están tocando la carne que acaban de cocinar.
Entonces hay una cross contaminación que se produce. Una contaminación cruzada. Es cruzada, exacto. Entonces ahí le trae problema a usted, pero ¿qué cuidado se puede tener? Orar mucho, que no le pase algo, porque la realidad es que ahí hay muy poco control. Y no sé, no es lo mismo que usted alquilar una villa o algo y traer su propia comida. Claro, eso es lo que decía. Y tener ese control. Pero quizás evitar, doctor, el consumo de alimentos crudos, las ensaladas crudas. Sí, definitivamente. Que cuando están cocidas, pues usted tiene un menor riesgo, una exposición menor a contaminantes que puedan causar algún tipo de malestar. Eso sí, si fue puesto al fuego, está quizá un 50% más seguro que algo que esté crudo. Por ejemplo, los sushi, el sashimi, esas cosas que se come, que está crudo totalmente. Que está crudo y tiene pescado, Exacto, tiene mariscos. Exactamente, los mariscos, definitivamente, si va a comer marisco, tiene que revisar que le hayan quitado la venita, por ejemplo, las langostas, los camarones que vienen con su venita, donde ese animal hace su desecho por ahí. Eso hay que quitárselo, porque si se lo consume, ahí hay una intoxicación segura. 95%. Claro. Bueno, hoy estamos conversando con el doctor Luis Báez hablando sobre cómo cuidarnos en esta Semana Santa de lo que consumimos para evitar terminar con una situación que pues complique las vacaciones y nos haga terminar en un centro de salud. En este sentido, doctor, tomando en consideración lo que mencionábamos anteriormente de que hay gente que sabe lo que viene después de todos estos desarreglos de Semana Santa, pero ¿cómo podemos identificar esos síntomas que nos hablan de ese proceso natural que el cuerpo va a agotar por el exceso y por la desconsideración a síntomas que pueden ser a la alerta de condiciones más importantes? Bueno, los síntomas de alarma, me imagino que es a lo que se está refiriendo. Tiene que tener en mente que puede tener distensión abdominal, o sea, que se le infle mucho el abdomen, la barriga, tenga dolor en diferentes cuadrantes del abdomen, que pueda tener diarrea, vómitos, mareos, fatiga, hasta fiebre le puede dar. Y también con eso específicamente de la diarrea y de los vómitos hay que tenerle mucho cuidado a la deshidratación, que ahí fácilmente usted puede parar en un hospital porque no puede tomar nada por boca, porque le tiene mucha náusea, muchos vómitos, y hay que ponerle un suero, y como hablamos anteriormente, eso va a estar extremadamente saturado, esos centros de salud, entonces mejor evite. Claro. ¿Qué combinaciones deberíamos evitar, doctor, en estos días? Porque sabemos que, por ejemplo, el Viernes Santo la gente no consume carne. Entonces ahí viene el tema de que si consumo bacalao, si consumo pescado. A veces la gente ese pescado lo prepara en una salsa de coco. Riquísimo, pero entonces luego viene el postrecito con unas habichuelas con dulces que tienen leche evaporada, tienen leche de coco también en muchos casos. Tienen batata, tienen de todo, doctor. Entonces, ¿cómo establecer las combinaciones que puedo y no puedo hacer para evitar el menor riesgo posible? Bueno, eso es una bomba. Sí. Eso es una bomba, porque tenemos 3 macronutrientes primordiales. O sea, esos son los principales, esos son lo que hay. De eso se compone la dieta, que son las proteínas, las grasas y los carbohidratos. Cuando uno coge una proteína o grasa, y la consume con azúcar o carbohidratos, es muy, muy difícil, específicamente si esos carbohidratos vienen en forma de azúcares refinadas, como la que se le echa a la habichuela con dulce. Estamos hablando de que la proteína y la grasa se digieren a un nivel mucho más lento que los carbohidratos. Entonces, cuando los combinamos, estamos como que jugando con el cuerpo a cuál tú vas a digerir primero. Entonces, eso causa una gastroenteritis, se te infla el abdomen, te sientes con náusea, puede darte vómitos y no es recomendable mezclar esas cosas. Y si lo vas a hacer, que lo hagas en porciones que puedas controlar, pequeñas, para ir viendo cómo te estás sintiendo mediante vayas consumiendo estos alimentos. Claro, ¿y qué cuidado debemos tener también con los más pequeñitos, doctor? Porque ya hablamos anteriormente de que hay cosas que en cualquier organismo a cualquier edad pues causan daños, como es el tema del consumo del alcohol.
pero sabemos que el organismo de un niño es más susceptible que al organismo de un adulto. Entonces, si para un adulto pueden presentarse situaciones molestosas y que pueden poner la salud en estado de riesgo, en un niño, ¿qué puede ocurrir también, doctor? Imagínese usted, con si le pasa eso a un adulto, ¿qué le pasaría a un niño? Ujú. Los niños no tienen un sistema inmunológico, un organismo desarrollado al nivel que lo tiene un adulto. Ujú. Entonces, en ese proceso de crecimiento que está el niño, que se encuentra el niño, si le estamos dando lo mismo que comemos nosotros, que nos cae mal, a ellos le puede ir mucho peor, Sí. porque le activa una reacción alérgica a un marisco que no se sabía que tenía, pero de repente le sale y Ujú. le sale en esta época. Entonces, le crea un problema a no solo el niño, pero a la familia. Hay que tener mucho cuidado a lo que se le está dando a los niños, las porciones que se le está dando a los niños. Y de verdad tratar de cuidarlo a ellos más que a nosotros, Claro, porque claro. son mucho más susceptibles. Y eso no solamente para los niños, pero también para los adultos mayores. Ujú. Hay que tener mucho cuidado con los niños, adultos mayores o personas que están padeciendo de una condición persistente, ya sea diabetes, cáncer, hipertensión, entre otras enfermedades. Pero hay que tenerle mucho ojo a ellos, que ellos son los más susceptibles, más frágiles de la sociedad. Claro, y ahora que toca ese tema de personas que tienen condiciones preexistentes como hipertensión, Mm. los pacientes diabéticos, sobre todo, porque el consumo de habichuelas con dulces en un paciente diabético es Un no, fatal. no. Entonces, en ese sentido, hay gente que todas estas recomendaciones que estamos dando hoy son para personas que están en un estado de salud óptimo, que no tienen una Ujú. condición preexistente, pero estos pacientes que ya tienen condiciones, que son hipertensos, que tienen condiciones cardiovasculares, que son diabéticos, Mm. ¿qué tipo de cuidado deberían tener y qué permisos no deben darse? Porque a veces la gente dice, no, pero esto una vez al año no hace daño, Mm. pero a veces esa vez puede pues Puede complicar desencadenar y muchas ponerle a cosas. usted en un riesgo importante. Definitivamente. Yo, nuevamente, en mi opinión profesional, le diría que a un diabético, por ejemplo, que evite por completo lo que es el alcohol, específicamente los alcoholes que vienen siendo altos en azúcar, Ujú. los tragos que vienen mezclados con los sirops, el whisky, el ron, eh, la cerveza, definitivamente. Ujú. Todos esos que tienen un alto contenido de carbohidratos y azúcar, que lo eviten por completo. También que eviten las habichuelas con dulce, específicamente si la vienen o sea, haciendo con leche condensada, bien pesada, una alta cantidad de azúcar, que eviten eso por completo. Los hipertensos, por otro lado, que traten de evitar el bacalao, de todos los pescados que se van a consumir, el bacalao, porque el bacalao tiene un alto contenido de sal y si ya usted es hipertenso, usted está peligrando con lo que está consumiendo ahí, porque le puede subir mucho la presión, causarle una crisis que tiene que terminar en una emergencia, por igual los diabéticos. Nosotros no estamos buscando que usted pierda la emoción y el deseo de disfrutar estos días de vacaciones, sino que usted pueda tomar las medidas del lugar para evitar que esas vacaciones se arruinen porque usted presenta una condición de salud que ya le evite poder seguir disfrutando de estos días. Si usted tiene alguna pregunta que hacer, recuerde que nuestras líneas están ahí disponibles, 8096829850 y la línea internacional 833-380-0062. Si tiene alguna pregunta que hacer con relación a lo que conversamos en el día de hoy, pues puede llamarnos para que el doctor pueda darle las recomendaciones profesionales que usted necesita para poder cuidarse estos días. El tema de la hidratación adecuada también, Ujú. doctor, porque aparte de que la gente come mal estos días, se descuida de poder tomar el agua suficiente. Vamos a dejar esa preguntita por ahí y a darle chance a la gente. Buenos días, Cátedra Médica. Buenos días. Sí, adelante con su pregunta. Doctor, usted dijo de cosas de la inflamación abdominal. Usted sabe que yo estoy pasando por eso y me siento los intestinos, el estómago como inflamado. Cuando como me siento ardor, pero yo no tengo ni vómito ni diarrea. Qué bueno para eso y si eso es posible. Gracias. Gracias por su llamada. Adelante, doctor. Sí, gracias. No quiero darle una consulta, pero sí le puedo dar recomendaciones para que pueda tratar ese problema que tiene.
Lo más importante es que acuda a un médico, a un gastroenterólogo, para que puedan diagnosticar si es una irritación de mucosa que tiene. Quizás le manden a hacer unos estudios como una endoscopía para revisar si hay algo más profundo ahí que necesita un cuidado mayor. Pero por el momento se puede tomar lo que son omeprazoles, cosas así que disminuyen el ácido en el estómago para que no le cause tanto reflujo. Pero eso, ojo, no es un tratamiento a largo plazo. Eso es para resolver un problema al instante y definitivamente se tiene que buscar el origen del problema. Así que le exhorto que vaya a consulta con gastro, por favor. Y que evite entonces los desarreglos de esta Definitivamente, Semana Santa, porque ya tiene un malestar previo, ¿no? Usted no sé si usted consume alcohol o no, pero si consume alcohol, definitivamente trate de disminuirlo o pararlo por completo, porque el alcohol irrita la mucosa gástrica. Y eso le puede empeorar el problema que está teniendo. ¿Qué tan común es que se dé esta situación de la distensión abdominal y los gases en esta temporada, doctor? Extremadamente común. Yo diría que, bueno, en mi experiencia médica, la mayoría de pacientes que fueron ingresados durante este tipo de época, o sea, puede ser en diciembre, Semana Santa, la mayoría, yo diría que un 85% tenían gastroenteritis. O sea, eso es lo que tenían. Ese era el diagnóstico definitivo. Y estaban ahí 3 y 4 días, estaban hartos, querían irse, no querían estar dentro de una clínica, pero que no le quedaba de otra ya en ese momento. Entonces, cambia el hospedaje. Exacto. En vez de un hotel, en vez de una villa, un hotel, la vista de usted es una enfermera puyándolo por tercera vez en ese día. Claro. Así que esa es la intención nuestra, de que usted no termine en ese hospedaje. No es que no disfruten, es que tengan cuidado con lo que hagan para que puedan disfrutar. Claro, entonces, doctor, retomando la pregunta que hacíamos antes de la llamada del oyente, el tema de la hidratación adecuada, que en estas temporadas la gente suele descuidarlo, porque se me olvidó llevarme, por ejemplo, un frasco con agua a la playa, ya estoy en la playa, pero voy a comer, voy a tomar alcohol, voy a exponerme sin esa hidratación adecuada. ¿Cómo influye eso en que se puedan presentar complicaciones? Grave, es algo grave. Ahorita estábamos hablando acerca de las recomendaciones que hizo la Sociedad de Dermatología, que se debería consumir de 1.5 a 3 litros por litro. Sí. Yo creo que eso está excelente. ¿Qué le agregaría? Que el agua venga con algún tipo de contenido de minerales o electrolitos, porque un agua que uno puede... Que sabemos que el agua que tomamos no tiene. Está pelada, claro. Sí, por así decirlo, no tiene nada de contenido mineral, y entonces no lo está hidratando, simplemente está llenando el cuerpo de agua, y eso no es bueno tampoco, y mucho menos si estamos expuestos al sol todo el día y estamos consumiendo alcohol, que son dos cosas que deshidratan. ¿Qué cosas podríamos agregarle, doctor, a nuestra botella de agua para que tenga esos minerales adecuados? Una cucharadita de mesa de sal, se le puede agregar. Sal, doctor. Sal, es un trago difícil, Es un trago difícil, pero no nos queda mucha opción si una persona no tiene el tiempo de ir a una de estas tiendas de suplementos donde pueden comprar su sobrecito de electrolitos o pedirlo por Amazon, como hace mucha gente hoy en día. Si no tiene ese tiempo, lo mejor que puede hacer para cubrir las bases, por así decirlo, es echarle sal. Echarle un poquito de sal, no es mucho, pero el termo tiene que ser, o la botella, si es un termo de 16 onzas o 32 onzas, se le puede echar una cucharada de mesa. Si no, pues que sea una más pequeña, exacto, claro, como la que se le echan con el azúcar al café. Hay gente que le echa frutas al agua, doctor. ¿Eso aporta, no aporta? ¿Es un tema de gustos? Es más de gusto, de sabor, pero sí, en pocas cantidades sí aporta. No voy a decir que no tiene ningún tipo de valor, sí tiene, pero no es algo drástico como sería la cucharada de sal, definitivamente, porque ahí uno siente que le cambia el sabor al agua y se siente diferente cuando uno se la toma. Doctor, hay gente que tiene la costumbre de comer rápido, que no se detienen, que no mastican la cantidad de veces que es recomendado, que vamos a recordarlo ahora. ¿Y cómo influye esto en la salud digestiva? El hecho de comer muy rápido, no tomarme las pausas que debo tomarme y no masticar adecuadamente los alimentos. Eso es grave para la digestión, porque estamos hablando de, bueno,
Le voy a contar de mi experiencia personal. Yo tengo familiares que hacen competencia de comer. Ok, O sea, que el que se pueda comer tantos tacos, tanto de esto en menos tiempo, ese gana. se gana. Y para mí son juegos muy ¿Peligroso, doctor? peligrosos. Claro. Definitivamente viéndolo a través de los ojos profesionales, es un juego muy peligroso. ¿Y por qué? La digestión no empieza en el estómago, empieza en la boca. Ujú, Y eso empieza antes de usted meterse la comida en la boca. ujú. Eso empieza porque le manda señales, el olor de la comida, cómo se está viendo la comida a su cerebro de que usted va a comer y empieza a crear mucha saliva en la boca, ¿verdad? Esa saliva contiene enzimas que van a ayudar a la digestión de esa comida. Ujú, Si usted lo que está haciendo es ¡fuap! Y se lo traga, ujú. ahí hay un problema porque no pasó por el proceso de las enzimas de la boca, la masticación, de ese es el primer paso para degradar la comida antes de que pase al estómago. Y entonces ahí en el estómago se produce otra parte, otra etapa de la digestión. Pero si no pasa por la boca primero, el masticar lento, dejar que las enzimas de la saliva se mezclen, puedan degradar esa comida de manera correcta, no vamos a tener una buena digestión y vamos a sufrir de lo que es gastroenteritis, distensión abdominal, malestar, reflujo, etcétera. No, y el riesgo, doctor, también de atragantamiento, No, y definitivamente. sobre todo, y qué bueno que usted trae este ejemplo a colación, porque como sabemos que en esta temporada las familias suelen reunirse y hay jóvenes, hay adolescentes que a veces ven cosas en redes sociales y quieren replicarla. Este tema de las competencias de comida, por favor, óbviela en su Sí, no, reunión no, por familiar favor. para evitar situaciones desagradables o que alguien se atragante y entonces ahí el susto o el riesgo de que una persona pueda perder la vida puede llegar Sí, como consecuencia. definitivamente. O sea, y mucho más peligroso en los niños. Porque entonces, ¿qué tenemos en la garganta? Algo que se llama el epiglotis, que Ajá. es una porción de la garganta donde se cierra, que permite que uno respire, y después se abre para que uno pueda tragar. Ujú. Es la misma vía, básicamente. Pero si estamos jalando aire y comiendo a la misma vez o riéndonos y esto y lo otro, por ahí es que pasan lo El atragantamiento, claro, claro. entonces, y en los niños, ellos tienen esa porción del cuerpo mucho más pequeña que los adultos. Entonces no se cierra por completo como se cierra en el adulto. Entonces, cuando los niños hacen competencia, y por eso que los niños usualmente son lo que se atragantan Más mayormente fácil. y más fácil. O sea Pueden que hay que tener mucho fallecer, claro. cuidado con Claro que eso. no es un tema ligero ni sencillo. O sea, No, no, estamos hablando de que alguien puede perder la vida con prácticas como estas. así es. Doctor, sabemos que cuando las familias se reúnen, sobre todo en esta temporada, con esas comidas copiosas, hay un elemento adicional allí. Usted va a encontrar probablemente un frasco de gaseosa, un litro de gaseosa Así en la es. mesa acompañando esa comida. Entonces la gente va comiendo y va tomando gaseosa. ¿Qué efectos puede tener esto en la salud de la gente? Bueno, vamos por lo mismo. Vamos a empezar con los pacientes que son diabéticos. Ujú, Si ya estamos comiendo una comida que es alta en carbohidratos, eso le va a subir el azúcar al cielo, a ese ujú. paciente diabético. Al Al diabético. diabético. Encima de, le ponemos una Coca-Cola, que no es cero, que no es de dieta, ¿verdad? Que tiene azúcar real. Eso empeora el problema, Ujú. empeora el panorama. Eso pasa en un diabético. En una persona normal lo que puede es llevarlo a ser diabético. Ok. O sea que hay que tener mucho Y se cuidado con detiene la eso. digestión, doctor, cuando tomo líquido y voy comiendo y tomo Se líquido. detiene en cierto sentido, pero definitivamente causa un problema muy, muy fuerte en el estómago. Vamos a darle chance a la gente, doctor. Buenos días, Cátedra Médica. No, gracias, gracias, buen día. Buen Quería día. hacer una pregunta, por ¿qué de cierto hay que cuando una persona se lleva alimento a los pulmones muere? Dígame, por favor. Escúchenos a través de la radio. Ay, Mm. doctor, adelante. Los alimentos que se vayan a los pulmones, me imagino, es lo Claro. que dijo, Ajá. ok. Ahí hay un problema muy grave porque los pulmones no están hechos para recibir comida, obviamente. Ujú. Entonces, cuando algo se encuentra atrabancado ahí, lo que puede causarle es una neumonía, infecciones bacterianas, por que se está almacenando ahí y el cuerpo no tiene manera de sacarlo de los pulmones. O sea que hay un grave problema con eso. Y por eso es que volvemos a decir que tenemos que comer con prudencia, estar fijándonos al momento de estar consumiendo esos alimentos
para poder tener una buena digestión y que no se vaya por el camino viejo, como dicen Claro, aquí, pues, ¿verdad? es que el camino viejo, la gente dice, ay, se me fue por el camino Camino viejo. viejo, En realidad es exacto. que el alimento se está yendo por la vía aérea y ahí Respiratoria, exacto. exactamente. Entonces Sí. ahí hay un riesgo de que usted pueda pues tener una complicación. Recordarles nuestras líneas 809-682-9850 y nuestra línea internacional 833-380-0062. Hoy conversamos con el doctor Luis Báez hablando sobre cómo impacta en nuestra salud todo lo que tiene que ver con ese consumo excesivo de alimentos en esta Semana Santa, habichuelas con dulces, pescados, marisco, todo eso, el cuidado que usted debe tener para evitar complicaciones. Vamos a hacer una breve pausa y al regreso continuamos esta interesante conversación con el doctor Báez.